El tema que nos convoca hoy precisamente es enfocarnos en las ideas del comandante Chávez, el Che, y entender cómo es esa transición, ¿no?, de la economía política. Para la economía política, sabiendo que en su momento Chávez le dio otra connotación a la revolución bolivariana y que era una revolución socialista. Para hablar de un socialismo se tienen que romper categorías antiguas, modelos económicos antiguos, y bueno, eso es lo que venimos hoy a explicar, ¿no? Si en un capitalismo se produce de tal manera, con un trabajo específico, bajo una propiedad privada de los medios de producción, que son las fábricas, las empresas que producen lo que generalmente un país produce, ¿cómo sería eso en la transición de un modelo capitalista al socialista, ¿no? Y bueno, hay avances en la revolución que emprendió el comandante Chávez y que a pesar de todas las ambigüedades, de los errores que se han cometido, existe avance. Y es que, por ejemplo, 900 empresas se han nacionalizado, ¿sí? Pertenecen al sector estatal y están bajo el poder del Estado, ¿no? El presidente Maduro, este tema tiene asidero, ¿sí?, porque recientemente Nicolás Maduro, en un programa, un acto público, llamó a un plan de reestructuración de todas las empresas públicas, ¿no? Y es pensarnos la gestión, la administración de todas estas empresas para no seguir repitiendo la lógica del capitalismo, ¿sí?, la lógica que generalmente la gente ha aprendido, ¿sí?, que es producir mercancías para la venta, para el intercambio, y desdibujando, ¿sí?, toda la relación de producción, de explotación que se esconde en ese tipo de relaciones de producción, pues material, que es lo que es el sustento, es la base, es la esencia del sistema capitalista, ¿no? Entonces entender que tenemos 900 empresas al poder del Estado y que el presidente Nicolás Maduro, entendiendo el poder que eso significa, a pesar de la estrecha diferencia, ¿no?, que hay entre el sector privado, llama un plan de reestructuración de todas las empresas públicas, ¿no? Y dice deben tener visión socialista, ¿sí? Eso es un gran reto, no es tan fácil y debe entenderse desde otro punto de vista, ¿no? Él dice, por ejemplo, ha llegado a la etapa en todas las empresas públicas de aceleración, transformación y reestructuración de las mismas con una visión socialista, eficiente, productiva, de calidad, poniendo a la clase obrera con su capacidad de trabajo al frente, expresó durante la activación de los consejos productivos de trabajadores, ¿no? Si quieres lo pasa. Otra de los fuertes que tenemos es que en junio, el 22 de junio, el presidente creó un ministerio, el Poder Popular, para las industrias básicas, estratégicas y socialistas, ¿no? Esto con miras a también pensarse toda una estructuración para abarcar este proceso, pues. Y otra de las cosas que hizo en el último anuncio fue crear un sistema de empresas recuperadas, ocupadas, nacionalizadas y creadas en revolución. Eso lo llama él ENRONC, ¿no? Eso es nuevo, eso es un último anuncio que hizo. Sin embargo, a pesar de tener 900 empresas al favor del Estado, de las 471.922 unidades económicas activas registradas desde el 2007-2008, un censo económico que hizo INE, el 93,2% pertenece al sector privado, ¿sí?
el 93,2%, y solo el 6,8% al sector público. Vean la brecha tan grande y gigante que hay, a pesar de ya tener más de 15 años en revolución, y de que el primer llamado que hace Chávez a un proceso socialista ya lleva años, pues. Sin embargo, entender la ambigüedad de esto, y además que el Producto Interno Bruto del sector público de Venezuela es de apenas 35,17%. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Es el PIB no petrolero. No petrolero, exacto. Sí, entendiendo estos datos, como para entrar en contexto y entender qué hemos hecho, a qué nos enfrentamos, ¿sí? Y cuál es la realidad, para poder entender que el reto que asume la dirigencia, el gobierno en esta situación, y más en el momento histórico que vivimos, es una necesidad histórica, ¿no? Entonces vamos a empezar con una frase del Che, ¿sí?, que para nosotros es la síntesis de esta propuesta, y es que, vamos a leerla, ¿no? El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la locura y la enajenación mental. Uno de los objetivos fundamentales del marxismo es hacer desaparecer el interés, el factor interés individual, y sustituirlo por el interés social. Marx se preocupaba tanto de los hechos económicos como de su traducción en la mente. Él lo llamaba hecho de conciencia, y si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria, que tiene mucho asidero en el proceso revolucionario, porque a pesar de que el presidente Chávez se ha encargado de repartir la renta, ¿sí?, a otros sectores de la población, pues no se ha hecho el trabajo de crear conciencia, porque se siguen reproduciendo las mismas lógicas de trabajo, las mismas lógicas de reproducción en algún momento Chávez decía, no sigamos produciendo mercancías y más mercancías, convirtiendo todo en mercancías, ¿sí? Y cabe destacar una de las citas que tengo ahora aquí, ¿sí?, que en su momento Chávez lo dijo, y dice: ahora me estoy refiriendo a la creación de una corporación de importación y exportación estatal, para quitarle a la burguesía la hegemonía importadora. Nosotros parecemos pendejos dándole los dólares a la burguesía. Ellos importan, sobrefacturan, compran en el exterior cualquier cosa que valga $1 y vienen acá a venderlo a duplicar su monto, ¿no?, su equivalente en bolívares, dice, y piden más dólares de lo que realmente cuesta lo que compran. Uno de los argumentos que usa la burguesía venezolana para responsabilizar al Estado de la revolución es que la guerra económica, que la actual crisis que atravesamos, es responsabilidad de la revolución por haber expropiado la mayor cantidad de empresas en Venezuela desde el año 2007, 2008, y que es precisamente ese proceso de expropiación es lo que llevó a Venezuela a esta crisis, ¿no? Entonces, si uno se mete dentro de las estadísticas, comienza a analizar la realidad económica venezolana, se da cuenta de que el peso económico lo tiene la empresa privada, pues. Fíjense que esto es para el 2007-2008. En el 2009 hubo una ola de expropiaciones, pero igual apenas son poco más de 900 empresas nacionalizadas las que administra el Estado venezolano, frente a más de 400.000 empresas que administra el sector privado de la economía. Es decir, la hegemonía de la economía venezolana está en manos del sector privado, y eso hay que entenderlo, incluso en términos de PIB, porque claro, el PIB petrolero es por supuesto fundamentalmente estatal, pero este PIB no petrolero, ¿verdad?, es fundamentalmente privado. El 70% del PIB no petrolero es privado, ¿sí? Es decir, controlan la circulación de mercancías, de bienes y servicios en el país. Entonces, eso es para entender y para desmontar ese argumento de la derecha que dice que la guerra económica, que la crisis económica que atraviesa actualmente la sociedad venezolana se debe a todo ese proceso de expropiación que impulsó el presidente Chávez. Además que, digamos que hay todo un esfuerzo, sobre todo a partir de recientes declaraciones de algunos dirigentes del propio gobierno revolucionario, del propio partido,
que han sugerido incluso reprivatizar empresas, que han sugerido que frente al fracaso del sector estatal de la economía es urgente reprivatizar, ¿sí? Recientemente hubo un debate nacional, participó Logio del Pino, participó por allá Bernal, el mismo José Vicente Rangel, gente del propio Estado, del propio gobierno, apostando por la reprivatización de empresas. Y generó un debate interesante, pues. Y nosotros somos partidarios del hecho de que el problema no es la propiedad en sí, la propiedad social. El problema es un problema de gestión de las empresas. Pero la propiedad social es la posibilidad del Estado de administrar y de enfrentar las lógicas del mercado. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Podrías repetir la cifra de la cantidad de empresas que posee el sector privado? 900. Mira, ahí están, según el censo económico del Instituto Nacional de Estadística, que se hizo en 2007-2008, se contabilizaron 471.922 unidades económicas. De ese total, el 93%, podemos incluso, ponle el 90% por la ola de expropiación que se produjo luego de este descenso, el 90% es privado. Sí, pero hablaste, está en términos porcentuales, pero hace un ratico nombraste 900 empresas. Un poco más de 900 empresas estatales. ¿Y las del sector privado dijiste que 400? 400 y... Réstale a 471.922, 900 y pico. ¿Entiendes? O sea, Casi todas son privadas. Exacto. ¿Sí? Claro, hay ramas de la economía donde el Estado impone su monopolio, pues. Por ejemplo, la industria cementera. La industria cementera es estatal, pues. Y eso es para garantizar los insumos a la misión vivienda. Pero la mayoría de los rubros son rubros donde más bien es la empresa privada donde ejerce su poder, su hegemonía. Por ejemplo, el tema de los alimentos, ¿sí? El tema de los productos de limpieza, etcétera, son la empresa privada donde ejerce la hegemonía. Entonces, ¿por qué hacemos esta reflexión previa al trabajo que venimos a presentarles hoy? Es para entender el hecho de que aún, y eso lo afirma el comandante en el Plan de la Patria, aún estamos en una situación de pleno capitalismo, ¿sí? No estamos en una situación de socialismo, como a veces lo pinta la etiqueta de algunos productos que produce el Estado, hecho en socialismo. No, es una falacia. Actualmente estamos en el pleno y en la máxima expresión del capitalismo rentista venezolano, ¿sí? Que es un capitalismo que se alimenta de la renta petrolera porque es quien produce el 95% de los ingresos, ¿sí? Y eso drena al resto de la economía y financia todas las actividades económicas nacionales. Pasemos. Entonces, fíjense, ahí cuando Mayra leía la frase, es básicamente una reflexión de largo aliento que hace el comandante Che Guevara, que uno lo conoce como guerrillero heroico, pero el hombre tiene toda una faceta y todo un desarrollo teórico en función de pensarse cómo era la economía del socialismo, cómo iba a ser la construcción de esa sociedad. Él se sentó, siendo ministro de Industria, siendo presidente del Banco Central, a reflexionar sobre los aspectos de la economía política del socialismo. Y en función de eso no solamente empezó a desarrollar teoría, sino además en la práctica política cotidiana empezó a implementar esos avances, esos desarrollos teóricos que estaba de alguna otra forma construyendo, ¿no? Entonces, la propuesta del Che, que él mismo denominó el sistema presupuestario de financiamiento, es un modelo de gestión de las empresas estatales, ¿sí? Y no solamente de gestión en sí, sino es una lógica, son de alguna forma desarrollo y define las lógicas y las premisas de funcionamiento de ese sistema que es útil para entender cómo administrar, ¿verdad?, el sector estatal de una economía que se plantea va hacia el socialismo. Entonces, él define varias premisas. Uno es la propiedad social de los medios de producción, ¿sí? Y aquí hay que hablar y diferenciar porque la propaganda enemiga confunde el término de propiedad y cuando habla de la propiedad social cree o trata de hacerle entender a la gente que estamos hablando de la propiedad de tu silla, de tu nevera, de tu microondas, de tu cepillo dental. Y no. O sea, el socialismo discute y debate y reflexiona en función de la propiedad de los medios de producción y reproducción material y espiritual, ¿sí? No es de los bienes individuales nuestros. Porque la propaganda enemiga para satanizar esta concepción de la socialización de los medios de producción, pues busca decir de que el Estado entonces, si tienes 2 gallinas en tu casa, te va a quitar una,
y que si tienes 2 camas y tienes una cama ociosa, te la va a expropiar porque se la va a dar a alguien que no tiene cama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso ha servido para desfigurar un poco la discusión y para satanizarla. Entonces nosotros planteamos que para poder avanzar, transitar, para poder construir una sociedad distinta, hay que plantear de la discusión en torno a la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Y nosotros definimos a la propiedad social de los medios de producción, la propiedad de los 30 millones de venezolanos, administrada por el Estado en este caso, ¿sí? Es decir, es la única forma de superar la apropiación privada, la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Y la negación de la sociedad en aras de la acumulación de capital. Esa es la proyección, digamos, la lectura que nosotros tenemos de la propiedad social, ¿sí? Fíjense, PDVSA, antes de la llegada del comandante Chávez, iba a un proceso de privatización, ¿sí? Y fíjense que PDVSA es básicamente la generadora del 95% del ingreso económico del país. Y si eso no estuviese en manos del Estado, y si ese excedente no fuese socializado, ¿quién se queda con ese excedente? ¿Sí? En función, sobre todo, de la principal actividad económica venezolana, que es la extracción de petróleo, pues. Entonces, nosotros decimos, bueno, solo a través de la propiedad social es que el pueblo venezolano puede apropiarse del excedente petrolero, ¿sí? Si no, estuviésemos condenados a la expropiación de ese excedente en manos de un grupo de empresarios que seguramente estuviesen contados como los más ricos según la revista Forbes, ¿no? La segunda premisa es que el periodo de transición no es una eterna coexistencia donde decimos que vamos para el socialismo, pero nunca salimos del capitalismo. Es decir, que decimos que vamos para el socialismo, pero no enfrentamos las categorías propias del capitalismo. Donde decimos que vamos para el socialismo, pero no nos metemos con los monopolios, que no nos metemos con la propiedad privada de los grandes medios de producción, no nos metemos con las categorías mercantiles. Entonces, nosotros consideramos que transitar al socialismo es avanzar hacia allá, y avanzar hacia allá significa vencer viejos modelos, viejos esquemas que son propios del modelo capitalista, que no es una cosa que ha sido eterna, que desde que la humanidad existe el capitalismo. Fíjense que el capitalismo rentista en Venezuela tiene un poco más de un siglo, sobre todo a partir de la explotación industrial del petróleo, 1914, ¿sí? Es decir, el capitalismo venezolano es un capitalismo joven, inmaduro, parásito, monoproductor, dependiente, neocolonial, y esas son las características propias. Y nosotros hoy estamos viviendo el capitalismo rentista en su máxima expresión. El verdadero rostro del capitalismo rentista es lo que hoy vivimos, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos del fracaso de un modelo, no podemos hablar del fracaso de algo que no ha existido, como ha sido el socialismo, pues. Porque esa es otra falacia de la derecha. No, esto es culpa del modelo socialista que intentó implementar el presidente Chávez. Y yo le digo, bueno, pero si realmente lo que impera, como lo pueden ver con la cifra, es la lógica de un capitalismo rentista, donde además, si uno se mete en ese informe del Instituto Nacional de Estadística, se da cuenta que cerca de más del 70% de esas empresas privadas están reunidas en el sector comercio, ¿sí? Es decir, esa es otra característica de nuestro capitalismo, capitalismo importador, ¿sí? Un capitalismo parásito, es parte del capitalismo rentista venezolano. Entonces el cheque decía al respecto, decía, las características del periodo de transición al socialismo son las de una sociedad que liquida sus viejas ataduras para ingresar rápidamente a una nueva etapa. La tendencia debe ser, en nuestro concepto, a liquidar lo más vigorosamente posible las categorías antiguas, entre las que se incluye el mercado, el dinero y, por tanto, la palanca del interés material o, por mejor decir, las condiciones que provocan la existencia de las mismas. Estas apreciaciones del Che son, en los círculos económicos, incluso bolivarianos, herejía, ¿sí? Porque incluso para un economista es descabellado pensarse una sociedad sin mercado. Es decir, para un economista es descabellado pensarse una sociedad sin capitalismo. Y yo creo que ese era el planteamiento que dibujó perfectamente el comandante Chávez en el Plan de la Patria, y más adelante lo vamos a ver. Generalmente el capitalismo es competencia, ¿no? Las cantidades de empresas lo que hacen es producir para un interés individual, y lo que nosotros proponemos
no lo proponemos nosotros, lo agarramos de las premisas fundamentales del sistema presupuestario del Che, ¿sí? Que él propone que la economía debe ser planificada y centralizada, ¿sí? Aquí hay una de sus citas. Vamos a leerlo completo. La planificación centralizada es el método de enfrentamiento a las leyes ciegas y omnipotentes del mercado, la forma de pulverizar las categorías mercantiles a través de un esfuerzo consciente y organizado basado en la satisfacción de las necesidades reales, materiales y espirituales, y socialmente reconocidas en palabras de Guevara, el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza por fin a sintetizar y dirigir la economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista. ¿Sí? Es la no producción per se, ¿sí? De mercancías, sin tener en cuenta las necesidades de un pueblo, ¿sí? ¿Qué vamos a consumir y por qué? No esas necesidades de la fantasía que crea el capitalismo, el fetichismo, ¿sí? Es la planificación centralizada de lo que necesitamos, ¿sí? Y por qué, ¿sí? Es lo que plantea el Che Guevara, ¿no? Y una que para nosotros es súper importante es que no se puede separar, ¿no? La conciencia de la economía, ¿no? De las relaciones de producción que están sumergidas dentro de las relaciones de producción para un pueblo, una comunidad. Es imposible descentralizar, desvincular, disociar la producción material de la espiritual, la conciencia de la economía. Por eso decía en la frase que leíamos del Che, que era nuestro reto, citando él a Marx, es crear hechos de conciencia. Y eso es lo más difícil, porque es romper con toda la lógica cultural e ideológica que por todos los flancos el capitalismo dispara, ¿no? Y impone su lógica y es hegemónica en absolutamente todo. Gracias a la Revolución Bolivariana, algunas de esas cosas se han combatido, pero la lógica de producción, las relaciones sociales de producción siguen existiendo, la explotación sigue existiendo, ¿sí? El producir con un interés individual, la palanca que mueve esa producción es material, ¿sí? No la conciencia de producir por un pueblo, ¿sí? Aquí hay una frase de Fidel Castro, que en cierta forma resume lo que queremos decir aquí, ¿no? Y nosotros no debemos traducir el dinero o la riqueza en conciencia, nosotros debemos traducir la conciencia en riqueza. Estimular a un hombre para que cumpla más con su deber es adquirir conciencia con dinero. Darle a un hombre más riquezas colectivamente porque cumple su deber y produce más y crea más para la sociedad. Es convertir la conciencia en riqueza. El comunismo ciertamente no se puede establecer, como decíamos, si no se crean las riquezas en abundancia, pero el camino, a nuestro juicio, no es crear conciencia con el dinero o con la riqueza, sino crear riquezas con la conciencia y cada vez más riquezas colectivas con más conciencia colectiva. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de reproducir las mismas lógicas y que un sector de la población que debiera defender la clase trabajadora, la históricamente vilipendiada, los humillados, los indignados, nosotros, va a defender los intereses de la clase burguesa, ¿sí? Porque los intereses, las mismas lógicas, a pesar de que pareciese repetitivo e incluso fetichizar la misma teoría, porque parece utópico esto, es el reto que tenemos que asumir, transformar, crear hechos de conciencia en la población que asumen el sujeto militante que asume una revolución, pues, que tenemos muchas condiciones para hacerlo, para avanzar y para radicalizar. Otra de las premisas que en algún momento de la historia no se tenía presente era las limitaciones con el ambiente, ¿no? Ni siquiera Marx en su momento profundizó en esto, ¿no? Y es reconocer los límites al desarrollo impuesto por la naturaleza que hoy sucumbe ante el vertiginoso apalancamiento de fuerzas productivas que atenta contra su propio equilibrio y contra la existencia humana misma. Digamos que cumpliendo con las principales premisas de la transición y el socialismo, y es producir atendiendo unas necesidades
¿sí? No el producir mercancías y mercancías para el intercambio, estaríamos cumpliendo con esta premisa, y es entender que hay un límite en el ambiente y que ha sido explotado históricamente y no se ha cuidado de él, pues. Hay corrientes que han surgido de esto, como el ecosocialismo, pues, que ha profundizado y ha teorizado sobre este tema. Aquí empezamos ya como con el punto central que originó la propuesta del Che Guevara, ¿no? Y es el gran debate de la economía política en Cuba. Fue un debate abierto, público, donde hubo dos corrientes, ¿no? Dos corrientes que con altura, con profundidad teórica, en los años 1963 al 64, emprendieron un debate sobre dos modelos de gestión de administración de las empresas, que fue el que propuso el Che Guevara, el sistema presupuestario de financiamiento, y el que proponía un sector prosoviético en aquel momento, ¿sí? Que era Carlos Rafael Rodríguez, y uno de los más nombrados en este gran debate que escribió más, Charles Bettelheim. El otro que acompañó al Che Guevara y que profundizó en este sistema fue Ernest Mandel, ¿sí? Hay gente también que participó, muchos más. Digamos que fueron dos modelos económicos que incluso el Che implementó su sistema. En aquel momento él era ministro de Industria y lo implementó en el Ministerio de Industria, y Carlos Rafael Rodríguez también lo hizo, ¿no? Sí, sigamos. Los aspectos fundamentales de este debate estuvieron... Antes de pasar a los aspectos fundamentales, hay algo que yo quiero resaltar que es importante para el momento histórico al que se enfrentó el Che Guevara, que es la legitimidad y el respeto que en aquel momento le tenían a la URSS, ¿no? Al modelo económico, al proceso histórico que se emprendió allá, y digamos que los cuadros revolucionarios de Cuba fueron formados allá. Digamos que el intercambio cultural e ideológico en ideas era fuerte, pues, y al Che Guevara le tocó duro en el momento en que entrompó, ¿sí? Decidió dilucidar las ambigüedades y los errores que se habían cometido en el modelo de gestión y económico de la URSS, que en ese momento muchos los conocen como el cálculo económico. Él dijo, mejor llamémoslo modelo de autogestión financiera, ¿sí? Los aspectos fundamentales de este debate estuvieron concentrados en la forma de organización económica, ¿sí? Si la economía, los excedentes, la planificación de esta economía debía ser centralizada o descentralizada, ¿sí? El Che apostaba porque debía ser centralizada, porque no debíamos hablar de unidades productivas aisladas, de empresas aisladas, sino del el gran conglomerado de empresas que en algún momento Chávez llamó a la dirigencia a formar ese gran conglomerado de empresas, y en su momento también lo hizo Maduro, ¿sí? No, el cálculo económico implementado en la URSS, lo que pretendía era una economía descentralizada, donde cada unidad productiva, cada empresa tuviera personalidad jurídica propia y respondiera a intereses propios, pues intereses individuales. Cada unidad productiva, cada empresa, así como pasa en el capitalismo, respondía a un interés individual, tenía su cuenta bancaria y hacía ejercicio económico individual, no respondía a una planificación centralizada del Estado y a un interés colectivo, pues. Los niveles de decisión, entendiendo esto entonces, cada unidad productiva en el cálculo económico tenía posibilidad de pensarse su gestión y administración desde cada unidad, desde cada administración. El Che planteaba un modelo de decisión, que aquí vamos a nombrar algunos, por ejemplo, una junta central de planificación, decía él, para nosotros desde allí poder planificar lo que vamos a producir. Por ejemplo, en algún momento Cohen, que ha tocado el tema, también
decía, si, por ejemplo, nosotros necesitamos que el pueblo empiece a leer, ¿sí? Y entonces así poder producir más libros, material, documentación, vamos a apostar todo, así lo que nos dé en el capitalismo más rentabilidad, más excedente sea producir cerveza, ¿sí? Porque se va a vender más rápido, qué sé yo. A nosotros nos interesa porque necesitamos educar al pueblo, producir libros. Entonces vamos a apostar a que ese gran conglomerado de empresas en esa área, así no tengamos mayores excedentes, que producir cerveza, apostemos a fortalecer el conglomerado de producción de documentación y libros, por ejemplo, ¿no? Entonces decíamos que para el Che, por ejemplo, tendría que haber una Junta Central de Planificación, ¿no? Otra de las instancias que se pensó el Che en su momento fue una instancia que le llamó Juseplan, que se encargaría de los controles globales y centrales de la economía y estaría auxiliada en su acción por los ministerios de Hacienda, en todo el control financiero y trabajo, en la planificación de la fuerza de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la idea del Che Guevara en su sistema era que hubiese una estructura de decisión donde el pueblo consciente participara también, ¿no? Y con la mira de una economía centralizada, planificada, donde creando hechos de conciencia el pueblo también se hiciera eco de lo que allí se decidiera. Otro de las premisas del debate, que fue muy polémico en su momento, fue el rol de los estímulos morales y los materiales, ¿no? Que ya lo hemos venido tocando. Y el Che decía que el estímulo para la producción, el trabajador, ¿sí? Que los trabajadores era el estímulo espiritual, el moral, el que debe caber en una revolución, en un espíritu revolucionario. Y bueno, el otro ala decía que no, ¿sí? Que era imposible borrar de la producción el estímulo material, ¿sí? Porque era la palanca fundamental de la producción. Eso genera muchas ambigüedades en el tema militante de la revolución y bueno, se profundizó en eso también, ¿no? El papel de la banca, de las categorías fundamentales del capitalismo, fue debatido allí también, el papel de la banca, el crédito, los costos de producción y precio. ¿Cuál era el papel en una de estas categorías que son la base fundamental del capitalismo, en la transición del socialismo y en el socialismo? El ala del cálculo económico decía que era imposible una economía sin mercado, ¿sí? sin crédito, sin banca, ¿sí? Un papel de la banca con fuerza, del precio, del intercambio, si hay mercado de intercambio, ¿sí? Y el Che decía que no, que si nosotros pretendemos construir el socialismo dentro del capitalismo, en algún momento lo dijo Chávez también, él dice, Chávez dijo, lo dijo el Che y lo digo yo también, no se puede construir capitalismo dentro del socialismo, socialismo dentro del capitalismo. Otra de las cosas es la relación entre las empresas estatales, el funcionamiento de la ley del valor, que es estas categorías fundamentales del capitalismo, y el papel de la conciencia, que tiene estrecha relación con el rol del estímulo moral, ¿no? A partir de las premisas de las que hablamos hace rato y a partir de este debate, que le tocó entromparse literalmente con varias corrientes en Cuba, es muy interesante. La compilación la hizo la Ocean Sur, el libro, se llama El Gran Debate de la Economía Política en Cuba. Y es muy interesante porque además es una demostración de la capacidad y de la necesidad de que los revolucionarios debatamos. Y debatamos con respeto, ¿verdad? Pero con profundidad, con polémica, pues, sin cortapisas, pues. Y digamos que además el debate logró repercusión internacional, ¿no? Ahí se metió Bettelheim, que era la corriente que apoyaba a Carlos Rafael Rodríguez, que fue el que inició, digamos, la confrontación con el Che. Carlos Rafael Rodríguez era el presidente del Instituto de la Reforma Agraria
Y Carlos Rafael Rodríguez implementaba en su instituto el modelo soviético, que es el modelo de la autogestión financiera, el modelo del cálculo económico, que era el modelo que era, digamos, imagínense en ese momento la Unión Soviética, el poder y el respeto y la autoridad que imprimía al planeta entero y a todos los movimientos revolucionarios del planeta, y que un tipo como el Che, ¿verdad?, que desde su Ministerio de Industria empezó a criticar y a contradecir y a enfrentar esa lógica de organización, esa lógica económica, esa lógica de la transición socialista que manejaba la Unión Soviética. Entonces, digamos que fue una tarea ardua en términos de debate político. Entonces, el Che planteaba básicamente la posibilidad de que a través de ese sistema pudiésemos transitar con más rapidez hacia el socialismo, ¿sí?, como una de las premisas que definíamos al principio, ¿no? Es decir, la transición al socialismo es un hecho tendencial, pues tú tienes que ir hacia un punto, tú no te puedes quedar en la coexistencia, como muchas veces se interpreta la transición, ¿no? Y por ende tú tienes que ir enfrentando esas categorías económicas. Y en cada paso que daba el Che, se enfrentaba a varias corrientes en Cuba. El Che planteaba una integración de todas las empresas estatales y concebía a la empresa como una unidad que absorbía varias unidades económicas. Entonces, por ejemplo, la industria del plástico reunía, la empresa consolidada del plástico reunía a todas las unidades productivas relacionadas al área y todas se fijaban o marchaban o funcionaban en tanto presupuesto asignado por la JUCEPLAN, que es la Junta Central de Planificación, ¿sí? Y el intercambio que existía entre empresas no era un intercambio mercantil, como ocurre muchas veces cuando Lácteos Los Andes, que es una empresa del Estado, le vende a otra empresa del Estado y se compran y se venden siendo el mismo Estado, ¿no? Eso ocurre con frecuencia, digamos, y eso es uno de los episodios que vamos a tocar ahorita, que fue la crítica que hizo Chávez al propio modelo que se estaba construyendo en Venezuela, ¿no? Entonces el Che empezó a ver la necesidad de agrupar todo el sector estatal de la economía, de garantizar una planificación que fuese desplazando las lógicas mercantiles, porque el Che decía, el mercado como factor regulador de la economía no haría falta si el Estado controla la economía, ejerce la hegemonía de la propiedad social de los medios de producción y planifica en función de las necesidades de la gente, porque el mercado es un mecanismo de regulación en función de los recursos, del capital, de la mercancía, que es su célula fundamental. Entonces, el Che estaba planteándose nada menos la posibilidad de aniquilar categorías como la mercancía, porque él decía que en la mercancía existía además el germen de la dominación, de la explotación y de la desigualdad. Y eso planteado a partir de la lectura crítica de los clásicos del marxismo. Es decir, donde hay mercancía hay explotación, hay fetichismo, hay desigualdad. Y si la célula fundamental del capitalismo se mantiene, ese sistema tarde o temprano se va a voltear al capitalismo. Y esa fue la crítica central que el Che le hizo a la Unión Soviética, que no era nada fácil criticar a la Unión Soviética en su época, y que finalmente tuvo razón el Che. O sea, el Che de alguna u otra forma pronosticó la vuelta al capitalismo de la Unión Soviética. De alguna forma pronosticó la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque persistían categorías capitalistas dentro del propio sistema. Y esa es una evaluación rigurosa que hizo el Che en un libro que también recientemente editó la OCEAN Sur, que se llama Apuntes Críticos de la Economía Política, que es donde el Che hace un análisis exhaustivo de los manuales de la URSS, que eran de alguna otra forma los que dictaminaban la ciencia económica dentro de ese gigante que fue la Unión Soviética, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, el Che además aplica un sistema interesante, una lógica que viene desarrollando desde la lucha guerrillera, porque el Che tenía algo que era absolutamente coherente. No, además de los términos en que plantea Galeano, que era un tipo que era capaz de decir lo que pensaba y hacer lo que decía, ¿no? Y que además era coherente porque sus planteamientos los expresaba en los diversos espacios de lucha política en los que se desarrollaba. Entonces, por ejemplo, en el libro Guerra y Guerrilla, el Che habla de que el principio de la lucha guerrillera es que la velocidad de una columna está determinada por la velocidad del más lento, ¿sí? Es un principio de la lucha guerrillera que era además un principio reproductor de la solidaridad, ¿verdad? De la concepción de reconocernos como sociedad, como integrados en un todo, y él aplicó ese principio al esquema del sistema presupuestario de financiamiento.
lo que Mayra decía hace rato, si tú agrupas a todas las empresas en un modelo de planificación integral y hay alguna de esas empresas que tiene problemas porque no encontró materia prima o porque la materia prima aumentó sus costos o porque hubo un accidente y la producción se detuvo, el resto de las empresas pueden auxiliar a esta, porque es un sistema, un todo. Eso no ocurre en la lógica del mercado, que es la lógica de competitividad y que lo estamos viviendo hoy. O sea, mientras que los monopolios se van fortaleciendo con esta crisis, los pequeños y medianos empresarios van quebrando. Y mientras más quiebren, más se fortalece el monopolio, los grandes transnacionales, las grandes corporaciones. Entonces esta lógica era una lógica además que tenía su expresión en la conciencia de quien estaba participando y activándose en el marco de ese sistema presupuestario de financiamiento. Además, ellos, el funcionamiento de esa empresa era en función de un presupuesto, no era en función de la rentabilidad propia de cada una de esas empresas, ¿sí? Sino planificaban en función de las necesidades. Y la distribución de lo producido estaba ya previamente planificado, pues. Entonces era una nueva lógica que empezó a contagiar varios sectores de la economía y que por supuesto se enfrentó en un momento determinado con Carlos Rafael Rodríguez, que encabezaba el Instituto de la Reforma Agraria y que estaba aplicando el modelo del cálculo económico, ¿sí? Entonces fíjense que lo interesante era una lucha teórica, pero con expresiones prácticas, concretas, que además históricas, porque este debate que se dio no se ha resuelto aún. Y gira en función a, ¿es posible pensarse una sociedad sin mercado? ¿Es posible pensarse una sociedad sin intercambio mercantil? ¿Será que el socialismo necesariamente tiene que capitular y quedarse con las lógicas mercantiles? ¿Será que China no tuvo otra opción sino que irse al capitalismo? ¿Será que Cuba hoy, actualmente, que está cediendo espacio al capitalismo, no tiene otra opción? Son preguntas que nos saltan a la vista. Es decir, ¿o será que ya definitivamente no es posible trascender el capitalismo? Esas son las preguntas que surgen y que emergen y que yo creo que son pertinentes en la realidad actual, ¿entiendes? Y que además determinan decisiones concretas, ¿no? En el Plan de la Patria hay expresiones concretas de este sistema presupuestario que planteaba el Che. Además que partía del hecho de que, como era la cita que yo les mencionaba hace rato de Chávez, ¿no?, que dice: no nos llamemos a engaño, la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital, que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Eso es lo que mucha gente, lo que nosotros interpretamos como el legado del comandante, pues, a pesar de que la palabra legado se haya prostituido bastante, ¿no?, y que ahora cualquier cosa es el legado de Chávez. Pero aquí está concretamente su idea central plasmada en la introducción del programa de la patria. Y que además la ley del Plan de la Patria omite fragmentos como este, ¿entiendes? Es decir, que no son para nada gratuitos, ¿no? Entonces, aquí les voy a leer rapidito una de los artículos del Programa de la Patria. Fíjense, bueno, aquí en el Plan de la Patria hay varias de las premisas de las que hablamos, ¿no? Está propulsar la transformación del sistema económico en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero, capitalista, hacia el modelo económico productivo socialista basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Reforzar el acervo moral del pueblo venezolano mediante la promoción de los valores del socialismo, la ética y la moral socialista, la formación y autoformación socialista, la disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la solidaridad y el amor, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Construir una cultura del trabajo que se contraponga al rentismo mediante el impulso de la formación desde la praxis del trabajo, conciencia del trabajador y trabajadora como sujetos activos del proceso de transformación y participación democrática del trabajo bajo los más altos intereses nacionales. Aquí dice, en el objetivo 2.1.1.3, fortalecer la planificación centralizada y el sistema presupuestario para el desarrollo y direccionamiento de las cadenas estratégicas de la nación. Continuar desarrollando así como propulsar
los eslabones productivos identificados en proyectos concretos, así como girar un mecanismo de planificación centralizado, esquema presupuestario y modelos de gestión eficientes y productivos cónsonos con la transición al socialismo, ¿sí? Es decir, el propio Plan de la Patria genera insumos para eso. Hoy tenemos, desde mi punto de vista, nosotros tenemos condiciones jurídicas, condiciones políticas y condiciones económicas para emprender un proyecto de esta magnitud, orientado a resolver las contradicciones fundamentales del capitalismo. Tenemos un sector estatal, son apenas 900 y pico de empresas, pero tú tienes que demostrar que, el Estado tiene que demostrar que se puede administrar eficientemente eso, y eso no lo hemos logrado hasta ahorita. No estoy diciendo que nada sirve, como se maneja la matriz enemiga, porque eso es una generalización bastante perniciosa, ¿no? Sino que estoy diciendo que podemos mejorar, que hay empresas ejemplares, ¿verdad? Hay empresas que lo están haciendo bien, hay otras empresas que no, hay otras empresas que están sencillamente sobreviviendo gracias a los subsidios estatales, pero que efectivamente ahorita hay un esfuerzo a través del ministro Juan Arias de, por ejemplo, estar creando los conglomerados de empresas. Está agrupando las unidades productivas afines y está generando eso. No conocemos más allá si hay pretensiones de, por ejemplo, sustituir el intercambio mercantil entre empresas, ¿sí? Y modificar esas lógicas que planteaba el Che. Pero creo que se están dando pasos. Otro paso importante, digamos, es que el presidente Maduro, a pesar de las presiones, se ha negado a reprivatizar. Se ha negado. Y más bien está diciendo, necesitamos reestructurar el aparato estatal de la economía. Necesitamos luchar contra la burocracia y la corrupción que está inoculado en muchas de esas empresas. Entonces, esas son oportunidades, condiciones políticas que yo considero que son valiosas para nosotros emprender un proyecto de esta magnitud. Y el Plan de la Patria nos da base, nos da sustento. Y además, un discurso maravilloso del presidente Chávez, ¿verdad? Que nosotros, que lo dio en el año 2010 y fue en el nuevo presidente donde empezó a hacer una reflexión profunda sobre la transición al socialismo. Entonces, fíjense, dice cosas maravillosas como esta, dice, ¿por qué una fábrica de tubos que es del Estado, de la Revolución, hace los tubos que vienen del acero? ¿Por qué Sidor tiene que venderle el acero a la planta de tubos si la planta de tubos también es de la Revolución? Advertía el comandante, ¿por qué la planta de tubos que hace el tubo tiene que vender los tubos a PDVSA? Ese sistema no se aleja mucho del sistema del mercado capitalista. Todo lo que producimos se convierte en dinero, en una mercancía, ¿sí? Fíjense que el hombre empezaba a reflexionar. Y lo hacía desde su lógica, desde su ámbito, que era el ejército, ¿no? Aquí hay una cita sobre eso. Yo pongo el ejemplo del ejército. ¿Quién ha visto, por ejemplo, que una fábrica de municiones, como la tenemos ya, suponte tú, que la fábrica de municiones del ejército le venda las municiones a los batallones? No tiene por qué vendérselas, las monta en un camión y se las manda. O la proveeduría del ejército o de la guardia, es el mismo sistema. Estudiémoslos para que veamos. Yo, por ejemplo, cuando era capitán, comandante en el Orsa de un escuadrón, mandaba todos los meses a un sargento de Maracay. Él iba a la proveeduría con una lista de necesidades de allá, en base a cuántos soldados había, se hacía el cálculo para la comida del mes, entonces venía a Maracay mi sargento en un camión que él conseguía, él lo paría, un camión militar, él no tenía dinero, él iba allá, mire, mi comandante del Orsa, y le daban el camión, un chofer, la gasolina, le iban a cobrar la gasolina, le iban a cobrar por el chofer, no, asignado para cumplir una misión. Si un comandante de un batallón de tanques le dice, mire, comandante, ahí tiene su batallón, 300 soldados y 20 tanques de guerra, pero usted verá cómo hace para darle comida a los soldados. ¿Cómo hago yo para conseguir si no tengo dinero? Ah, bueno, a lo mejor el comandante termina alquilando un tanque. Se alquila el tanque para pasear por ahí, para cobrar dinero, para pagar la comida, pues. Pero si además le damos al comandante del batallón o al gerente de la fábrica la responsabilidad de conseguir dinero para pagarle a sus trabajadores y todo, ese va a ser un problema que le va a quitar mucho tiempo. Y además la tendencia va a ser a colocar el producto como mercancía en otros lugares y buscar los mayores precios. Es lógico. Todo converge en el cumplimiento de una misión, pero no a través del dinero, de que yo te alquilo el camión, por tanto, no, se enredaría todo, sería inviable todo. Ahora, ¿cómo funciona la fábrica?
con un presupuesto. Ustedes venden la producción a la misma fábrica y no debería ser. Estamos a tiempo de corregir esto, pero tenemos que corregirlo. Ahora pongamos el conocimiento en base a la creación de un sistema distinto. No convirtamos la producción en mercancía automáticamente. Ese es el capitalismo. Sencillamente un presupuesto de funcionamiento de esa fábrica como el presupuesto de un destacamento o de un batallón. ¿Sí? Miren, hay bastante experiencia de esto en Yugoslavia, gente que luchó durante muchos años tratando de construir el socialismo y comenzaron a cometer errores. Por eso no podemos convertir en mercancía todo lo que nosotros producimos. Entonces ese problema es para solucionarlo. ¿Con qué? Con un presupuesto, es el sistema presupuestario. Por favor, yo les ruego que me oigan esta reflexión. Convoquen a los ministros de la economía, a los gerentes de las plantas y hagan unos talleres de estudio y me invitan a mí, yo voy. La pregunta es, ¿lo hicieron? Nunca se hizo. ¿Sí? Chávez quería armar una escuela para explicar y para comenzar a construir este sistema, pues, que aquí lo define. Todo este sistema va creando solidaridades, va creando conciencia en el trabajador, otro tipo de conciencia, va permitiendo saber exactamente cuáles son los costos reales de producción y nos permite también buscar un equilibrio. De repente hay una empresa que por alguna circunstancia tiene una buena producción y produce buenos dividendos un año, pero hay otra que le cayó una pava, tuvo un accidente, subió mucho el precio del insumo que tiene que comprar obligatoriamente, los costos y tuvo pérdida. Y viene el equilibrio, al final viene el equilibrio, como una especie de cámara de compensación. No sigamos viendo una empresa por separado. ¿Quién puede ver este brazo separado del tronco? Es un solo cuerpo, no una segmentación. ¿Sí? Y cierra con una cita genial, como siempre las de Chávez. Dice, el avance al socialismo con las herramientas del capitalismo es imposible, dijo el Che Guevara, y lo digo yo también. No se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. No se puede. Como Morrocoy no sube a palo ni Cachicamo se afeita. No seamos tercos, no se puede, compañeros. Por favor, os ruego, y para eso tenemos nosotros un mandato del pueblo, porque todos los que votaron por mí votaron por una propuesta socialista.